Buenos días. En el día de hoy les vamos a hablar sobre Víctor Gaviria, uno de los directores más importantes y reconocidos de Colombia, tanto a nivel nacional como internacional. Pero, ¿qué sabe usted de Víctor Gaviria? Víctor Gaviria nació en Medellín en 1955. Se graduó del bachillerato del Calasanz, un colegio de varones de Medellín. Su papá se llamaba Emilio y era médico. Su madre se llama Fabiola y tuvieron 8 hijos, entre ellos Víctor. A los 17 años le pidió a su padre de regalo de grado los 2 tomos de Aguilar, con todos los cuentos de Hans Christian Andersen. Este es uno de los momentos más importantes, ya que gracias a ese regalo tomó la decisión de escribir. Desde la década de los 70 empezó su carrera filmográfica con varios cortometrajes. Luego dirigió 3 importantes largometrajes que lo han llevado a ser un personaje reconocido en el cine. Se ha desempeñado como director, guionista, poeta y escritor. Sus largometrajes han ganado numerosos premios nacionales e internacionales y han sido seleccionados en algunos de los festivales más importantes del mundo, como el Festival de Cannes y el Festival de Cine de San Sebastián, entre otros. Gaviria estudió psicología en la Universidad de Antioquia porque quería palpar el alma a las palabras. A los 25 años gana el Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia con La Luna y La Ducha Fría. Ganó el Concurso Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamos. Gaviria realiza sus primeras producciones audiovisuales en una época en la que la realidad social de su ciudad se altera sustancialmente debido al auge de los carteles de narcotraficantes en guerra con el Estado. Tras varias experiencias con cortometrajes que revelaban su amor por la tradición antioqueña, Gaviria logra llevar a la pantalla su primer largometraje en 1989, llamado Rodrigo de No Futuro, dando a conocer las condiciones de vida de los jóvenes de las comunas de la ciudad. Más adelante realizaría La Vendedora de Rosas, una de las películas más premiadas del cine colombiano, y con la que participó de nuevo en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes. En sus inicios, Víctor realizó numerosos cortometrajes, pero 3 largometrajes suyos se destacaron. El primero, Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas y Sumas y Restas. Al momento de hablar del cine de Víctor Gaviria, debemos tener en cuenta el neorrealismo italiano, que ha sido una fuerte influencia en su trabajo, en especial en sus comienzos. El neorrealismo italiano es una corriente cinematográfica que se enfoca en mostrar la realidad de la Italia de aquella época de distintas formas y donde los hechos cotidianos, los dramas, las cosas, estaban descritos con la sensibilidad de la poesía. ¡Maldito! ¡No te mato, te enseñaré lo que es bueno! Si yo tuviese un padre así, ya le enseñaría yo. El cineasta antioqueño toma de esta corriente diversos elementos, como el uso de escenarios naturales, principalmente exteriores, que muestran los sectores más marginados de la ciudad, como calles, casas, espacios públicos, entre otros. No solo la periferia física, sino también social. Desde la fotografía, trabajó en todas sus películas con Rodrigo Lalinde, y allí se evidencia poca manipulación del ambiente a través de luces artificiales, una paleta de colores cálidos, y hay una intervención casi nula de los espacios utilizados. Su escenario principal es la ciudad de Medellín. Su atracción por mostrar la cultura antioqueña es tendencia en sus largometrajes.
Sus primeras películas empezaron a mostrar el estilo narrativo y el tratamiento de Gaviria, aunque pocos años atrás él ya había dado algunos indicios con sus cortometrajes y documentales. Las películas de Víctor son historias de ficción que rozan con las formas narrativas que explora el neorrealismo italiano, siendo el objetivo de los personajes cosas tan comunes como se ve en El ladrón de bicicletas o Umberto D. En las películas de Gaviria, todas las causas tienen que ver con las condiciones de vida de los personajes, y eso los convierte en representantes de la sociedad. La carita tuyo de Hijo de la nueva generación, me suena. ¿Te la vas a tomar vos solo? Hágale, hijo de puta, que es miseria. Claro. No, a mí me gusta esa huevona. A mí me gustan los diablitos, hijo de puta. Es puro mito, diablito, hijo de puta. Eso es mi nombre de aspiraciones. Sus actores son naturales. A la hora de hacer el casting, buscan gente que tenga que ver con el tema a trabajar en las películas, ya que la caracterización y apropiación de los personajes, junto con sus diálogos, amplían la historia y ayudan a su avance para que le hagan creíble frente a una cámara y para que el público se identifique con lo que ve. Gaviria hace un verdadero estudio sociológico y un conocimiento de su contexto y sus personajes, ya que se necesita una mirada atenta y un acercamiento para dar cuenta de esa compleja realidad que trata de reflejar siempre en sus películas. Él ha sabido involucrarse con las personas del conflicto, dándole la oportunidad a actores naturales para que representen esa realidad que viven, dándole voz a los que normalmente no la tienen. Por ciento, marihuana, perico, azúcar, lo que quiera. Hasta que se metió el Gali, ahí para allá no vendía nada porque quedaba... Véndelo, con gas le vendo más. ¿Qué me gusta de legales? Nada. Que me lleva un viaje. Ese intento, pues, al comienzo por hacer cine al comienzo de los 80, desesperado, con mis amigos, yo lo orienté o lo orientamos a trabajar con actores que no eran actores y que nosotros llamamos naturales. O sea, personas que no se han preparado ni han tenido ninguna educación para ser actores, sino gente que uno dice de la calle, digámoslo, gente que de pronto la casualidad hace que uno se choque con ellos y uno los invite a trabajar de pronto en una película y sin ellos pensarlo están convertidos en actores, siguiendo una experiencia inédita para ellos. Y nosotros con ganas de hacer un cine que reflejara realmente este país tan complejo, tan confuso, que ustedes lo han comenzado a vivir, este país de una vida cotidiana tan alucinante, tan fragmentada, tan esquizofrénica, tan rica también. Yo me preguntaba cómo encontrar los actores para que esta vida que nosotros vivíamos todos los días pues se reflejara en el cine que nosotros hacíamos. Y no solamente la actuación, sino fundamentalmente los diálogos, cómo nosotros inventar una manera de hacer unas películas en donde los diálogos realmente sonaran y tuvieran como esa esencia que uno sentía, esa polisemia, esa forma de hablar tan particular que tenemos todos en la oralidad de la vida cotidiana. Hasta que de pronto hice una peliculita que se llamó Habitantes de la Noche y descubrí lo que para mí fue el primer actor natural, que era un locutor que actualmente, imagínense cuántos años después, tantos años después, más de 30 años después, está haciendo el mismo programa que se llama Habitantes de la Noche. Conocí a Alonso Arcila Monsalve y de pronto, cuando estaba con él en las primeras grabaciones, pues me di cuenta que yo no tenía que dirigirlo prácticamente, que no tenía que darle un texto, ni un guión, ni nada, y él simplemente improvisaba. Improvisaba con base en el mundo que él conocía y con el trabajo de todos los días, en el que era un tipo muy inteligente y muy experto pues, en manejar, digamos, el mundo de los radioescuchas de la noche. Entonces Alonso Arcila fue para mí, como quien dice, el primer contacto con lo que era el actor natural. El actor natural para mí es una persona que pertenece a un universo, encarna ese universo y tiene, digámoslo, dentro de su memoria, dentro de su cabeza,
toda la información sobre ese universo. Alonso Arcila ni conocía, yo le preguntaba cualquier cosa sobre su programa y obviamente él tenía todas las experiencias y simplemente le pedía que improvisaba y él simplemente lo que hacía era extrovertir y poner de presente sus experiencias, sus conocimientos, digámoslo, el minucioso conocimiento de ese pequeño universo que era su programa de radio, que no era tan pequeño porque lo escuchaban miles de personas en la noche y era realmente todo un universo de humanidad. El guión ha sido uno de los elementos importantes dentro de las producciones de Gaviria. Llama la atención la estructura atípica que rompe con el sistema narrativo de los 3 actos a pesar de ser lineal. Fue un proceso de entender que yo era un cineasta, como director y como guionista, digámoslo, era un cineasta que no estaba muy interesado en los argumentos, sino que a mí me interesaban sobre todo eran los universos de las películas. Me interesaba como una película me brindaba el conocimiento de un mundo desconocido para mí. La anécdota no era lo que más me importaba, o sea, lo que uno llama el argumento. Sin embargo, la unión con Carlos Eduardo Henao permitió la evolución de sus guiones, siendo La vendedora de rosas una adaptación de un cuento literario de Andersen llamado La vendedora de cerillas, permitiéndole tratar cuestiones universales que generan una identificación con el público, pero siendo reinterpretadas en un contexto espacial y temporal más lejano, sin perder así su esencia. En este film se ve una estructura más cinematográfica que la que manejó en su primer largometraje Rodrigo D., donde se puede clasificar como tipo documental. El proceso era un proceso bastante, podríamos llamar, dinámico, en el cual trabajábamos a partir, digamos, tanto Simón el Mago, por ejemplo, es una adaptación de un cuento literario, igual que La vendedora de rosas, es la adaptación del cuento de Christian Andersen, La vendedora de cerillas, y el trabajo básicamente consistía, digamos, en hacer una lectura, un desglose de cada una de estas obras y sobre todo tener una aproximación en la cual íbamos como encontrando, digamos, como el tono o el espíritu de esta obra literaria. Y obviamente que había un gran trabajo de investigación, investigábamos absolutamente todo lo que estaba relacionado con la obra, no solamente el tema, el contexto histórico o el momento, sino que hacíamos un trabajo que podríamos denominar muy antropológico, muy documental, alrededor de los personajes, alrededor de los temas que iban apareciendo dentro de la historia. El uso de jergas propias de nuestra cultura colombiana ha prevalecido durante sus largometrajes. Al parecer, trata de reforzar la narración sobre esa realidad que busca mostrar. Es el parlache, donde cada diálogo viene reforzado por esas palabras que en ese tiempo eran propias de las comunas marginales de la ciudad de Medellín. Entre los años 80 y 90, el país fue afectado por una inmensa ola de violencia y conflicto. Grupos al margen de la ley, como los paramilitares, la guerrilla y el narcotráfico, tenían una guerra entre ellos y con el gobierno, siendo las víctimas millones de colombianos. El parlache expresa toda esa nueva realidad que se vive en una ciudad en crisis. Una variante del lenguaje que, como sabemos, siempre está en constante cambio. Palabras como Después de que uno está todo colinito, con sus padrecitos encima, trabajito. ¿Para qué más, hijo de puta? Mándeme whiskycito y yo le mando periquito. ¿Sí o qué? Chandosa tampoco, ya me la va a montar. Hágame una cosa, está anunciando por ahí, no ¿por qué? Eran términos utilizados desde los niños hasta los adultos, que en la actualidad todavía prevalecen. Sumas y restas es la ruptura en gran parte del estilo propio de Víctor Gaviria, ya que la llegada a un cine más comercial genera algunos cambios desde la producción, el guión y las técnicas para construir la película. Sigue trabajando con actores naturales, espacios naturales. Su historia se basa en una problemática fuerte de la sociedad como lo es el narcotráfico. Sin embargo, se nota a leguas la diferencia económica entre Sumas y restas y las anteriores películas de Gaviria, además del uso de equipos más sofisticados que permiten un producto de calidad a nivel visual. Sumas y restas
tiene más guión. Pues tiene un guión un poco más convencional, más causal. Rodrigo era más casual, digámoslo, yo lo hacía de lo que escuchaba y creaba como una atmósfera del barrio para dar a entender como una rutina del barrio que no iba para ningún lado, buscando una batería, un pelado, los otros reuniéndose por allá a tener un poco de libertad en una finca abandonada, a bañarse en una piscina abandonada también y a conversar de la vida. Era un poco esa mentalidad, pero no tenía como una acción, digámoslo, que se desenvolviera de comienzo a final. El cine de Gaviria no es para satisfacer al público, sino más bien para mostrarnos la realidad de otras personas, preocuparse por el otro. Sin duda, sus películas han tenido un buen grado de aceptación por tratar problemáticas sociales que afectan a la mayoría de la población del país, principalmente escogiendo el contexto de lo marginal.